Monetario Internacional, que como todos los años o cada seis meses hace sus evaluaciones sobre las economías mundiales, sobre todo de los países de M como el nuestro, donde ellos tienen una incidencia que es total y absolutamente poderosa. Hay que partir primero de qué es el Fondo Monetario Internacional, que no es más que una entidad bancaria de los poderosos del mundo que presta a los demás países, cobrando sus intereses y todas sus cosas, pero con un carácter que se supone social. Entonces es importante ver que el Fondo Monetario, que históricamente entra a los países necesitados con la intención de ayudar, pero termina desangrando económicamente a esos países donde llega y recomendando recetas que matan y provocan convulsión social donde quiera que llega el Fondo Monetario Internacional. Los tiempos han cambiado, pero antes era así. Incluso situaciones convulsas que han ocurrido en el país están íntimamente ligadas a recetas del Fondo Monetario Internacional que había que cumplir. Pero en esta ocasión el Fondo Monetario Internacional ha hecho su evaluación y quiero referirme a ella porque hay que tomarla con cortapisas, con pinzas, ver qué conviene, qué no conviene, qué hacer, qué no hacer. Antes había que hacer lo que había que hacer, porque lo decía el Fondo Monetario. En esta ocasión, y esto lo quiero decir para los políticos de la oposición, que han querido atacar al gobierno en términos económicos, pero la realidad es como el corcho, que flota. Y cuando usted ve que un organismo como el Fondo Internacional tiene incluso que legitimar algunas, es porque las cosas no andan mal o no andan tan mal como algunos sectores políticos quieren hacernos pensar. Reconoce el Fondo Monetario Internacional las reformas y buenas políticas fiscales que han ayudado en términos macroeconómicos a la República Dominicana. Reconoce el Fondo Monetario Internacional el crecimiento de más de un doble de la renta per cápita y reducción de la pobreza. Califica de impresionante la recuperación después de la pandemia y una buena perspectiva económica, aunque depende mucho, dice el fondo, de la incertidumbre global. Dice que el sector financiero se ha manejado adecuadamente, capitalizando en términos de capitalización y en términos de rentabilidad. Pero dice también el Fondo Monetario Internacional, y es ahí en donde entran los asteriscos que yo quiero poner a lo que dice el fondo, está recomendando una ley de responsabilidad fiscal. Estamos de acuerdo con una ley de responsabilidad fiscal y muchas veces hemos estado debatiendo ese tema, pero hay que saber qué es lo que implica y los alcances de una ley de responsabilidad fiscal. Recomiendan también la ampliación de la base impositiva. Para los que no saben de economía, porque no todo el mundo está supuesto a saber, eso implica el aumento de impuestos. O sea, buscar mucho más nichos de donde poner impuestos a las personas. Y recomiendan también la reducción de las exenciones. También en el fondo estamos de acuerdo con la aplicación de la base impositiva y con la reducción de las exenciones. Pero el gobierno, que ha hecho las cosas bien, que al Fondo Monetario las está reconociendo, no debe llevarse taxativamente de ese pedido, porque comenzar a fuñir ahora con la aplicación de una base impositiva, con ampliar la base impositiva y con la reducción de las exenciones, políticamente tiene un efecto. Me dirá, no, pero si hay que hacerlo, pero el momento, sí importa el momento en que se toman las cosas, porque podría ser que le resulte más cara la medicina que la curación al gobierno, porque esto es un momento extremadamente político ya, y cualquier cosa, con sentido o no, va a ser capitalizada políticamente. Por eso no conviene esa ampliación de la base impositiva, o sea, la creación de impuestos. Luis debió hacerla, gobiernos anteriores también debieron hacerla, pero por asuntos extremadamente o meramente políticos ninguno la tomó. Yo pensé que Luis, al subir al gobierno, la iba a hacer de manera inmediata, porque cuando se es un nuevo gobernante, como que las cosas le lucen y la gente no aquilata bien el porqué de las cosas. Salir con eso ahora en un tercer año
preelectoral sería más dañino que positivo para él y para el país. Yo creo que hay que tomar las decisiones que hay que tomar. Incluso tengo yo la aprehensión personal de que Luis, una vez se tercie de nuevo la ñoña, tendrá que tomar esa decisión, porque hay que tomarla. Hay que tomarla. Y como Luis tendrá 2 periodos, en un segundo periodo usted puede tomar medidas que son total y absolutamente beneficiosas para su país, pero que no son graciosas políticamente. Como él ya no será candidato, entonces veremos los resultados. Yo estoy casi convencido, Adolfo, de que si los gobiernos no toman decisiones contundentes en su primer año de gobierno, después no la pueden tomar. Y mucho menos cuando hay una posible repostulación o reelección, y no me refiero específicamente a este gobierno. Pero con relación a lo del Fondo Monetario Internacional, porque son sugerencias que hace el fondo, ciertamente hay que evaluar eso a profundidad, porque muchas de las cosas que sugiere el fondo, yo pienso que son positivas. Ahora, el asunto es que el beneficio es a un plazo de muchos años, y aquí se vive muy a la prisa, y sobre todo porque aquí se vive en política casi siempre. Entonces tú tomas esas decisiones que en 10 años, 15 años pueden resultar bien para el país, pero entonces en 2 años, 3 te tumban el gobierno. Pero hay que pensar también que esas medidas, aunque se ven como tú dices como sugerencia, lo que buscan es la garantía para ellos cuando hacen los préstamos. Claro, en el fondo, O sea, al fondo lo que le importa es que sus inversiones estén garantizadas, claro, tal y como se pactó. Que haya fondo. Sí. Pero en el caso de la ley de garantías impositivas, responsabilidad fiscal. De responsabilidad fiscal. No implica mecanismos de recaudación. No, claro que no. Es una ley que genera un esquema de inversión para el Estado dominicano que, independientemente del cambio de gobierno, tiene que cumplirse. Sí, pero bajo mecanismos. Pero se afecta a muchos intereses con esa responsabilidad fiscal. Se le limita las manos de la autonomía o la decisión. Por ejemplo, este concepto que implementó el presidente Luis Abinader de continuar y terminar la autopista, la circunvalación de Asua o la de Baní u otras obras que le ha dado continuidad, son parte de esa ley. O sea, es responsabilidad, sí. Es responsabilidad del gobierno que no comenzar vamos a comenzar en Asua la construcción de la avenida central de Asua, vamos a partir a Asua por la mitad, pero usted tiene una circunvalación en proceso de construcción que usted no puede. Pero es completar. que lo que procede de una sociedad mínimamente organizada y civilizada es dar continuidad de Estado. No da espacio para la improvisación. Y para mí, el Fondo Monetario, que ahora no vino en rol de venir a fiscalizarnos, porque no, más que la fiscalización ordinaria, anual, que en función del artículo 4 del capítulo 4 que funda el Fondo Monetario Internacional y del cual República Dominicana es socio fundador, es como una cooperativa y nosotros tenemos un dinerito ahí, y por eso que ellos nos prestan. Entonces ellos vienen a fiscalizar eso, nuestra condición de socio. Firmamos un acuerdo donde ellos tienen esa capacidad de venir a fiscalizarlo. Ellos se reúnen con todos los sectores, con el gobernador del Banco Central, con el sector financiero, con el sector industrial, con el sector empresarial, y toman su propia conclusión. ¿De quién es esta demanda de ese proyecto? Es del sector empresarial. El CONEP es el protagonista y quien demanda que se apruebe esa ley, que procura limitarle la capacidad operativa a los políticos en los gobiernos. Bueno, pero ahí está. Hay que tomar con pinceladas, con cortapisas, todo lo que diga el Fondo Monetario Internacional, porque lo único que le interesa son sus propios cuartos. Y como ciertamente han dicho mis compañeros, son sugerencias. Hay sugerencias y sugerencias grandotas. Usted tiene que ponerla entre comillas. Son sugerencias que son igual a un mandato. Al menos antes se hacía, ya hoy no es tan fácil. Sí, ya hoy. Bien, ya no es tan obligado fácil. A hacer lo que sí, desde Jorge Blanco sabemos lo que pasó, porque había que cumplir con ciertas cosas que el Fondo Monetario Internacional quería. Y en otros gobiernos, solo Balaguer tenía bien puesto y se enfrentaba al fondo y a quien sea. Porque aún no prestándole, porque a Balaguer no le gustaba coger prestado,
querían imponer sus reglas de juego. Pero Pero bien, lo normal debe ser que si yo te tiempo- presto a ti, le hago un préstamo a cualquiera de ustedes, o a usted y a mí, y yo sí le garantice que le voy a pagar sus cuartos, pero tú no puedes decirme lo que yo debo comer, en qué tiempo debo comerlo, en qué lo voy a consumir, sino que yo le pague sus cuartos. Eso es lo que corresponde. Pero ocurre que en el caso, por ejemplo, de esas reglas que impone el Fondo Monetario Internacional, le impone a los estados para fines, aunque sea de garantizar lo que ellos dicen. Por ejemplo, que tú tienes que pasar lo del mercado, el papel de periódico al mercado paralelo de divisas, como ocurrió aquella vez cuando el caso de Jorge Blanco. Bueno, eso fue una cuestión que lo impuso. Sí, pero No fueron sugerencias. aunque uno reconozca esa política de Balaguer, yo pienso que en estos tiempos ya no es posible. ¿el qué? La Vivir política aislado de sin el Balaguer, préstamo. la No, política de pero, Balaguer no, ya pero no es además, posible. pero además No, depende de la eso medida en se que va a tú, si tú disputar. tienes tu cuarto, siempre que tú tengas tu Bueno, cuarto, pero- tú te puedes aislar o no. Bueno, pero Lo que ese pasa es es el que no es problema. posible porque Balaguer no dejó este país con las deudas que tenemos. Hay que reconocer algunas No, cosas. claro, pero Bien. lo importante... Y ciertamente, perdóname, ya el mundo está intercomunicado. Exacto. Una dependencia demasiado... Un crecimiento sí. desproporcional. O sea, ya no es posible que Balaguer maneje... Balaguer no ejerció el con- poder ya en términos de lo que llamamos la globalización. No, y que Balaguer tenía un cuaderno petete Ujú. en la que él tenía 3 Tipo rayas colmado. que decía Ministerio de Obras Públicas y llamaba al ministro. Una "Ya administración eres, tipo colmado. dime, Claro, gastaste claro. Y esos 200 millones de más. Además, pero- Balaguer no estaba Ya ya, no en es su posible. última Pero- etapa. En No. su última etapa no estaba como en sus primeras etapas. Los gringos pusieron a Balaguer, se puede No, decir. Pero ya al final, Balaguer desafiaba a los gringos. Pero Roberto da en la diana cuando plantea que en el esquema mundial hoy no es posible vivir al margen Claro que no. del financiamiento. El desarrollo de este país está sustentado en el financiamiento. El de- Ahora, lo que no podemos seguir en República Dominicana, y es una etapa que no sé por qué el Fondo Monetario no la aborda, porque debió, en el análisis que hace, en el análisis que le hizo a la economía dominicana, El manejo de esos recursos es el es problema. qué está pasando con lo del financiamiento. Nosotros hemos tomado préstamos, señores, en los últimos 3 años por más de 25 mil millones de dólares. Pero el Sin problema... embargo, no hay tasa de retorno garantizada. de Bien, ese pero recurso. ese es un problema que no debería ser la obligación del Fondo Monetario. No, la observarlo, porque eso sí es un no, detalle lo que el fondo peligroso para no, este no, país. No, esa es la forma que otrora tenían de ellos inmiscuirse. Porque como dice Carlos, por ejemplo, tú me debes unos cuartos, a ti no te importa, tú lo que te importa es que yo te pague tu cuarto. Pero tenían esa fuerza para dirigir políticas económicas. Pero qué bueno, ciertamente todo cambió y no República Dominicana no está en capacidad de hacer como cuando Balaguer. El mundo. Claro. Pues Estados Unidos es la potencia más grande y el país más rico del mundo, pero además es el que más debe y el que más deuda tiene. O sea, es imposible hoy en día no estar intercomunicado económicamente incluso. Nosotros para progresar incluso tenemos que tener también... Todo emprendimiento implica una Pero fuente de los financiamiento. millonarios son Pero- los que más prestado. Bien, ¿Cómo? mira, hay otro tema que de manera breve quiero compartir. Está relacionado con la Asociación Dominicana de Profesores. Y una actitud que a mí me parece poco táctica que ellos están utilizando. Y un desafío a la autoridad. Y un desafío al país. Y un desafío incluso a todos aquellos que en su momento o en la mayoría de las cosas hemos apoyado las improntas de la Asociación Dominicana de Profesores. ¿A qué me refiero? Hay un pacto por la educación y lo sabe la Asociación Dominicana de Profesores porque es miembro de ese pacto, a petición incluso muchísimas veces de la propia ADP de que se haga el pacto, en el que se determinó que cuando la ADP quiera hacer cualquier cosa no puede hacerlo en el horario de clase de los muchachos, y eso se firmó después de muchas luchas. Pero también hay una sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la que le dice a la Asociación Dominicana de Profesores que no está por encima del bien y del mal, que no, que es inconstitucional hacer todas sus actividades de huelga o paralizar las clases para ellos hacer las actividades que son propias del gremio en los horarios de clase, porque se pierden cientos de millones de pesos dominicanos y se pierden decenas de horas de clase para los muchachos más pobres del país, que son los que van a las escuelas públicas. Entonces yo quiero llamar a la ADP
porque encima de esas dos decisiones de las cuales ella forma parte, porque repito, la ADP no está por encima del bien y del mal, la ADP se mete todo eso por donde no le da la luz y lo viola una decisión del Tribunal Constitucional, viola una resolución, un pacto que ellos mismos firmaron, y no puede ser así, no puede ser así a mi modo de ver, por muchas razones. Pero la más elemental es, por ejemplo, ¿cómo se puede exigir derechos si usted no respeta derechos? ¿Cómo se puede exigir cumplimiento de la ley? ¿Qué es lo que provoca las demandas de la ADP? Si ustedes son violadores de la ley, ¿con qué carácter? ¿Con qué derecho? ¿Con qué decencia? Hay que sentarse a hablar con ustedes respecto de lo que ustedes entienden son sus legítimos derechos y sus legítimas demandas, si ustedes son incapaces de respetar los derechos colectivos de los demás, de respetar la Constitución de la República Dominicana. Tienen que cambiar. Y no conforme con eso, con que muchos sectores que incluso lo hemos apoyado en su momento se lo digan, ellos convocan otras actividades del 26 de mayo al 7 de junio a paralizar el país en demanda. ¿Qué cree la ADP? Que eso le beneficia. Es una manifestación frente a... Sí, pero para eso hay que paralizar la docencia, porque lo van a hacer de forma escalonada en diferentes puntos del país. Ellos van a demandar derechos. Ellos van a demandar cumplimiento de ley. Afectando derechos. Afectando derechos. Violando ley. No, señores de la ADP. Así no puede ser. Así no puede ser. Mira, yo, como dicen ustedes, que tengo vínculo con el asunto de educación por la fuerza de mosquitero, como dice Ángela Costa, yo pienso que los profesores deben tener mucho cuidado, porque esta cúpula que dirige la Asociación Dominicana de Profesores les va a hacer mucho daño al gremio si sigue poniendo por encima de todo la politiquería, porque eso obedece a politiquería, eso obedece a oposición, claro, obedece a oposición. Estamos un año preelectoral, claro, hay que hacer de todo. Y van a activar todo, políticamente se van a activar. Pero hemos visto los pronunciamientos de Eduardo Hidalgo. Y es un pedido que le están haciendo los diferentes partidos en donde la oposición tiene fuerza en los gremios. Le está diciendo, señores, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que movilizarse. Y están colocando a los partidos políticos por encima del interés general. No era su asamblea ordinaria este viernes pasado, compañero. Tenía que ser en esa fecha. Sí, siempre. En violación a la Constitución y la ley. Siempre los viernes. Coño, ahí viene este hombre a apoyar lo malo. No me jodas tú, coño. Los viernes, un encuentro para evaluar. Y fue simultáneo en todo el país. No fue de que por eso paralizaron en todo el país. Todo el país. Porque eso es parte de una estrategia, patrón. Institucional. No le pidan a los maestros que además de trabajar de lunes a viernes, vayan también a trabajar. Nadie le está pidiendo nada. No pretenda capitalizar la vaina aquí, poniéndote como que tú eres la parte buena. Yo estoy hablando desde el ámbito constitucional y legal. Claro, yo no le estoy pidiendo nada. Yo estoy pidiendo que respeten la maldita Constitución y la ley. Tú tienes toda la razón cuando demandas lo jurídico, que pero cuando el pacto que firmaron y que violenta para derechos, que tengan derecho a toda exigir. acción tú maltratas un derecho y apruebas otro. Siempre, ahora lo que no es político. Claro.